Hola a todos, mi nombre es Lorenis López de la Universidad del Quindío del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. El día de hoy estaremos presentando este video junto a mi compañera Gira Pacheco, Guión Borda y Rafael López, en el cual hablaremos sobre los usuarios de la información y algunos conceptos que nos ayudarán a comprender este tema. Comencemos por la alfabetización, que es la acción de enseñar o aprender a leer y escribir, y hoy en día también implica el comprender e interpretar la información en distintos contextos. Otro concepto es la formación, que se refiere al proceso de adquirir conocimientos y habilidades a lo largo de la vida. Aquí hablamos de la formación inicial, continua y permanente, siempre vinculada a la educación. Por su parte, la alfabetización informacional va más allá. Significa desarrollar la capacidad de buscar, evaluar, usar y crear información de manera eficaz, tanto como en lo personal, lo académico o lo laboral. Incluso la UNESCO lo reconoció como un derecho humano en el mundo digital. En conclusión, estos conceptos son la base para entender cómo nos relacionamos con la información en nuestra vida cotidiana y profesional. Ahora bien, vivimos en la llamada era de la información, una etapa histórica donde la información y el conocimiento son los recursos más valiosos para el desarrollo de la sociedad. Y esto da lugar a la sociedad de la información, un modelo social en el que las tecnologías de las comunicaciones son centrales y en el que la creatividad y el acceso a datos son más importantes que el consumo material. A partir de allí surge la sociedad del conocimiento, que va un paso más allá, no solo porque se accede a la información, sino porque se transforma en conocimiento útil para el desarrollo sostenible, con valores como la libertad y la participación. Un elemento clave son las redes de conocimiento, que son grupos o sistemas donde se comparte, produce y distribuye información. Estas redes permiten que personas e instituciones colaboren, aprendan juntas y fortalezcan la construcción colectiva de saberes. En resumen, la sociedad actual se mueve gracias a la información y eso exige nuevas competencias como la alfabetización digital y el pensamiento crítico. En este contexto surge la pregunta de quiénes son los usuarios de la información. Básicamente, toda persona que utilice la información para actividades profesionales o actividades personales lo es. Sin embargo, distinguimos entre usuarios reales que ya utilizan la información y usuarios potenciales que aún no la utilizan pero tienen derecho a acceder. Para atender a los usuarios se desarrolla la formación de usuarios, donde el bibliotecario actúa como profesor o guía, enseñando de forma pedagógica a los usuarios los recursos de información y adaptándolos a las necesidades de cada persona. Bueno, dentro de esta formación de usuarios encontramos tres componentes. Una de ellas es la instrucción de usuario, que busca enseñar habilidades para buscar, evaluar y usar la información de manera autónoma. 2. La instrucción bibliográfica, que ayuda a aprender técnicas para localizar fuentes en catálogos, índices o bases de datos. Y 3. La instrucción bibliotecaria, que incluye programas para enseñar a usar los programas o los servicios de la biblioteca, desde la orientación inicial hasta talleres de alfabetización informacional. En pocas palabras, la formación de usuarios busca que las personas sean autónomas, críticas y competentes en el manejo de la información. Finalmente, es muy importante hablar de la evolución histórica de la formación de los usuarios,
La evolución histórica de la formación de los usuarios se ha desarrollado muy a la par de la formación histórica precisamente de las bibliotecas. Tenemos que entre el siglo III a.C. y el siglo XV, bibliotecas como la de Alejandría y las bibliotecas medievales tienen algunos primeros esfuerzos por guiar precisamente a los lectores en el acceso a los manuscritos. A partir de 1450, con la invención de la imprenta de Gutenberg, se empieza a concebir un acceso más amplio a los libros y surge la necesidad de orientar más a los lectores. Es hacia el siglo XIX en donde se concibe el concepto de biblioteca pública moderna, más o menos como la conocemos hoy, a la par de acceso a catálogos impresos y primeros servicios de referencia. A finales del siglo XIX, precisamente, se empiezan a desarrollar los primeros sistemas de clasificación de los libros y de catalogación para su organización y posterior recuperación. Este tipo de herramientas se vienen desarrollando, madurando y derivan en que a principios del siglo XX ya se hable de una profesionalización de los bibliotecarios y de una enseñanza sistemática del uso de las bibliotecas y las colecciones. Hacia las décadas del 60 y del 70, surgen los primeros movimientos de formación de usuarios y se institucionaliza la instrucción bibliotecaria con manuales, cursos y talleres universitarios. Esto orientado principalmente a que el usuario como tal haga uso de los recursos informacionales de la biblioteca por su cuenta y tenga como esa autonomía en el acceso a la información. Y la era digital temprana de la década de los 80s y 90s incluye también en este proceso de formación del usuario la instrucción en el uso de catálogos en línea como pues los OPAC y las bases de datos electrónicos. Ya con la informática mediando el acceso a la información en las bibliotecas, era necesario que el usuario promedio pues también se capacitara en estas nuevas áreas. Pero a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI ya podemos empezar a hablar del concepto de alfabetización informacional, que es precisamente ese desarrollo de competencias críticas para localizar, evaluar y usar la información por parte de los usuarios. La ALA, precisamente en 1989, define al usuario competente en información. Y en la actualidad ya estamos frente a una sociedad digital y con el auge precisamente de la inteligencia artificial. Entonces el concepto de alfabetización informacional, que lo vamos a desarrollar más adelante, empieza a tomar más auge, empieza a abrirse mucho más y se habla de competencias digitales e informacionales, de un pensamiento crítico frente a las llamadas fake news, de un uso ético de la información, de la protección de datos, entre otros conceptos. Como podemos ver, la biblioteca con el tiempo dejó de ser solo un espacio de almacenamiento y pasó a ser un centro de aprendizaje. Y esto se logró, como veíamos, gracias a distintos hitos, como la integración de la alfabetización informacional en los programas educativos y el reconocimiento de que el acceso a la información es ante todo un derecho humano. La alfabetización informacional representa la evolución más reciente, el logro más alto de todo este proceso histórico y evolutivo de la formación de los usuarios, porque no se centra ya únicamente en la institución como lo veíamos anteriormente, sino en el propio usuario. Hoy en día las personas deben enfrentarse a una gran cantidad de información y aprender a distinguir lo verdadero de lo falso y lo relevante de lo superficial. Por eso la alfabetización informacional no es solo una técnica, sino también un compromiso ético, un compromiso social que nos ayuda a tomar las decisiones más responsables, a formarnos como ciudadanos críticos y a participar de manera activa en la sociedad del conocimiento, no solo consumiendo información, sino también generándola y contribuyendo a su difusión, pero siempre con la ética y la responsabilidad que solo son adquiridos a través de la adquisición, a su vez, de las competencias necesarias. En conclusión, la formación de los usuarios y la alfabetización informacional son fundamentales para que cada persona se convierta en un usuario autónomo, informado y consciente, no solo en el mundo digital, sino también en el auge bibliotecario y, en fin, en todos los escenarios en donde fluya la información y sea necesario tener esas competencias, esas capacidades para saber qué información consumimos, con qué principios y con qué criterio la vamos a asumir y cómo vamos a hacer uso de ella y a difundirla de manera ética y responsable.